Y vemos, por ejemplo, hasta aquí abajo el tren doméstico, así como los trenes de las líneas europeas, que son los que generan menos emisiones de carbono. Los trenes pueden transportar una carga mucho mayor por una emisión de carbón mucho menor. Entonces, pensando en esto, obviamente debemos nosotros también pensar en adoptar métodos que sean más sostenibles. Uno de ellos sería, por ejemplo, tal vez cambiar a sistemas de transporte eléctrico, pero de lo que vamos a hablar ahorita es precisamente acerca de las vías ferroviarias y pensando en toda esta tendencia de cómo el futuro debe ser debe sostener esta sustentabilidad, perdón. Entonces, el tren es clave para el desarrollo de cómo nos estamos moviendo, ¿no? No solo hablamos de trenes de carga, sino de todo tipo de trenes, como es el hecho, por ejemplo, también de los sistemas masivos de transporte, que obviamente creo que ya todos hemos visto estas gráficas donde se ve la densidad de pasajeros que puede mover un sistema de transporte masivo con respecto a los carros, a las bicicletas, etcétera, ¿no? También, continuando con este tema de la sustentabilidad, debemos pensar en adoptar las tecnologías digitales, ¿no? Albert Einstein fue quien lo dijo, la definición misma de la locura es hacer lo mismo y repetirlo una vez y otra vez y otra vez y esperar resultados diferentes. Para que los resultados sean diferentes, debemos tener acciones diferentes y una de esas acciones es la de adoptar las tecnologías digitales como industria, no podemos darnos el lujo de quedarnos rezagados como ingenieros civiles, como arquitectos, como diseñadores, como administradores de proyectos. Se nos pide siempre entregar más con menos y es ahí donde podemos nosotros apoyarnos en las tecnologías digitales. Y ahora me gustaría hablarles un poco acerca de nuestros usuarios, los usuarios de nuestras soluciones que usando las herramientas de software que nosotros proveemos, diseñan, construyen y operan todas las redes que nosotros podemos ver en pantalla, ¿no? Las redes más extensas, las redes más veloces, las redes más modernas, como es el caso del metro de Asia en Kuala Lumpur, en Malasia, perdón, la estación más concurrida del mundo, que es la estación de Waterloo en Londres, y así con todas las estaciones. Nuestras soluciones son aplicadas en muchos lugares alrededor del mundo y son confiables o nuestros usuarios han confiado en ellas para desarrollar los proyectos que vemos en pantalla. Con nuestra ayuda, ellos están atacando múltiples problemas. Obviamente, cada uno de ustedes tendrá su propio dolor, su propio problema crítico para ustedes, pero en general a nuestros usuarios les estamos ayudando a resolver los siguientes desafíos críticos, que es que mejoren la seguridad y el servicio. Esto es algo que vemos que siempre se les solicita, que se les requiere que entreguen el mayor nivel de seguridad, que reduzcan el tiempo y costo. Creo que nosotros podemos relacionarnos con esto. Yo creo que todos los que estamos aquí, perdón, podemos relacionarnos con este problema. Siempre se nos pide que reduzcamos el tiempo y el costo. Es ahí también donde nosotros apoyamos. Y en la reducción de riesgos y en la fiabilidad tanto del activo como del proceso de construcción y diseño. Creo que esto es algo también que se nos pide a todos que ejecutemos. Con respecto a la transformación que está viviendo nuestra industria, me gustaría contarles un poco de cómo está evolucionando. Creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos cómo hemos vivido estas disrupciones dentro de nuestra industria, donde pasamos de usar los respiradores y pasamos a usar el dibujo asistido por computadora hace unos 30, 40 años, donde pasamos de usar ahora simplemente los dibujos CAD, estamos pasando hacia el BIM y estamos pasando igualmente de estar basado el proyecto en los dibujos a estar basado el proyecto en los modelos tridimensionales inteligentes. Y estamos actualmente viviendo esta transformación digital en la que estamos pasando hacia los gemelos digitales. Creo que todos han oído hablar de la nube, es algo muy prevalente en estas épocas, más con todo lo que estamos viviendo, trabajar en la nube, sacar datos de la nube, etcétera, ¿no? Ayuda muchísimo a la flexibilidad de todas las personas que trabajamos en los proyectos de la infraestructura, ¿no? De la nube, obviamente, se obtienen los datos para poder trabajar y ser capaces de alimentar el gemelo digital. Entonces, ahorita les voy a contar un poco también acerca de lo que es un gemelo digital. Voy a hacerles una breve introducción.
Antes de pasar nosotros hacia el BIM, nosotros trabajábamos en 2D, en un dibujo asistido por computadora, donde teníamos unos entregables que eran unos planos. Después de ahí avanzamos un poco más hacia la geolocalización, la georreferenciación o los ambientes de GIS para poder localizar nuestro proyecto en el mundo. Actualmente estamos viendo en nuestra región que estamos transicionando hacia el BIM, que nos apoya igual a la transparencia, tanto durante el proceso de diseño como incluso durante el proceso de la construcción, pero tiene un defecto todos estos sistemas de trabajo. Y es que todo esto lo que genera son entregables estáticos. Estos entregables estáticos, incluso en el caso del BIM, aunque se entreguen los documentos o el modelo tridimensional as built, es algo que se hace una sola vez y no se aprovecha, o generalmente no se aprovecha, todo lo que se generó durante la etapa de diseño y construcción para la fase de operación y mantenimiento. El modelo, es cierto, puede servir para hacer renders, para hacer muy bonito todo el desafío de lo que estamos viviendo, pero puede aprovecharse incluso para más, más allá de la fase de la construcción, sino de la operación y mantenimiento. Pensando en ese aspecto, y continuando con la dimensión del tiempo, llegamos a los gemelos digitales, que los gemelos digitales involucran sobre toda la fase de BIM, esta parte del 4D, del tiempo, perdón, por lo cual los entregables se vuelven ahora dinámicos y van cambiando y van actualizándose. El gemelo digital está continuamente monitoreado, por lo cual está continuamente actualizándose, está sincronizándose desde múltiples medios, sea desde sensores, sea desde levantamiento, sea desde cámaras. Más adelante vamos a ver ejemplos acerca de esto. Permite hacer cosas como la visualización inmersiva, algo que también se puede hacer con BIM, pero podemos ver en esta visualización inmersiva cómo ha ido cambiando el modelo digital a lo largo del tiempo. Con los datos que generamos de las múltiples sensores que tenemos sobre el gemelo digital, podemos ser capaces nosotros de generar análisis, así como tener visibilidad continua de lo que está pasando. Por darles un ejemplo, si tenemos nosotros un automóvil, generalmente se le da mantenimiento o debe pasar por la agencia, por el taller, cada cierto kilómetro, cada cierto kilometraje o cada cierto tiempo que nosotros estemos conduciendo, cada 3 años, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Mediante un gemelo digital, lo que podemos hacer es ver realmente cómo se está operando el vehículo y en función de su operación, ajustar los mantenimientos a la verdadera medida que los necesite. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que está operando un taxi a una persona que solamente usa su vehículo para transportarse al trabajo y de vuelta. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, un vehículo que es usado en un ambiente montañoso, en caminos precarios, a un vehículo que está usando meramente en la ciudad, ¿no? Ambos tienen sus pros y sus contras, sus desventajas, ambos sufren de una cosa o de otra. Entonces, en base en todo este análisis se puede predecir mucho mejor el mantenimiento de lo que nosotros estamos haciendo. Se puede, mediante el gemelo digital, ver todas las versiones históricas a lo largo del tiempo, a diferencia de los otros entregables. Nos podemos regresar para ver cuál es la eficiencia con respecto a las otras versiones y podemos volver a partir de ella haciendo una divergencia en el tiempo acerca de las soluciones y todo esto se va acumulando dentro de un repositorio de datos para que podamos ser capaces de ver todas las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en las decisiones que se toman durante la fase de la construcción rara vez llegan hacia la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Y si alguien decidió, ya sea acortar un muro o reducir un poco el espesor de la mampostería, es algo que no se entera uno hasta que vuelve nuevamente a hacer modificaciones sobre ese activo físico. Para ustedes, la ventaja de trabajar con los gemelos digitales, pues son varias. Vamos a ver a continuación. Con los procesos convencionales, lo que tenemos es entregables estáticos, como yo les comentaba, la capacidad limitada de explorar las alternativas, la incapacidad de predecir y prevenir los cambios antes de que ocurran, ¿no? Siempre trabajamos de una manera reactiva en los mantenimientos, en el reemplace de piezas, en la sustitución del material rodante. Entonces, estamos trabajando meramente de una manera reactiva, ¿no? Trabajando con un gemelo digital, podemos optimizar todos los procesos, podemos
identificar los problemas incluso antes de que ocurran, simular los problemas también para ver cómo van a afectar al gemelo digital, para ser capaces de predecir los cambios y actuar para predecir estas estrategias de mantenimiento, como les comentaba, basadas ya en cómo realmente se está utilizando el activo y no lo que nos dicen los fabricantes. Y una ventaja añadida de todo esto es que puede interactuar con otras infraestructuras inteligentes y objetos autónomos. Esto en el caso, por ejemplo, de una red de transporte puede ser muy valioso, ya que esta red se puede mostrar para interactuar con el usuario, mostrarle cuáles son las estaciones que están cerradas, cuáles son las estaciones que presentan una alta demanda y el usuario puede elegir o el sistema incluso puede ofrecerle una opción de transporte alterna a lo que se está viviendo, integrando todo el transporte dentro de esta misma red. Son algunas de las oportunidades que se pueden trabajar. Sé que ahorita a principio a algunos de ustedes puede sonarles un poco futurista lo que estoy hablando. Más adelante vamos a ver ejemplos reales de cómo se está utilizando alrededor del mundo todos los gemelos digitales. Para ello, para construir el gemelo digital, tenemos básicamente tres componentes. Uno es la cronología digital, el aspecto del tiempo, que es algo de lo que ya les había yo hablado con anterioridad. Entonces, le estaba yo comentando un poquito acerca de los componentes digitales, estaba yo platicando acerca de el contexto digital, la cronología digital, y empezamos entonces con el contexto digital. El contexto digital nos ayuda a nosotros a crear este entorno donde podemos nosotros geolocalizar y georreferenciar nuestro gemelo digital. Entonces, para eso estamos hablando nosotros siempre de modelado de la realidad. Y aquí vemos un ejemplo de lo que podemos nosotros hacer con las herramientas que tenemos en Bentley para modelado de la realidad. Esto es cortesía de la Universidad de Cambridge. Y a continuación lo vemos por dentro, lo hemos visto por fuera, también lo podemos ver por dentro, aunque sé que no es un ejemplo que está basado en una estación, creo que podemos imaginarnos todos cómo podemos utilizar igual este mismo componente para ser capaces nosotros de generar un aumento de la realidad de los activos con los que ya contamos. Algo que es muy clave y que es importante para todos nosotros es que podemos generar este gemelo digital no solamente a partir de los activos físicos que están diseñados desde cero, sino también a partir de los activos físicos que ya existen en el mundo. La gran cantidad de los activos físicos ya han sido construidos al día de hoy. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo donde estamos modelando igual la realidad. Este es un puente que pasa sobre una vía ferroviaria, un puente peatonal, y aquí podemos ver también otra de las ventajas de trabajar con el contexto digital, es el machine learning. Con el machine learning lo que podemos hacer nosotros es entrenar al software para que sea capaz de identificar las grietas de tal manera que las podamos ver nosotros en el campo sin necesidad de estar presentes. Podemos indicarle cuáles son las grietas, por ejemplo, aquí en este caso, que son debidas a la junta misma del concreto y cuáles son las grietas por las que sí debe alertarnos el software. Incluso si no contamos, por ejemplo, con personal calificado para hacer estas supervisiones o estas revisiones, podemos nosotros mandar a alguien a hacer esta captura, tomarlo, analizarlo y revisarlo ya en campo con la ventaja añadida de que estamos añadiendo todo esto incluso antes de analizarlo. Lo está seleccionando ya para nosotros. Y aquí empezando ya un poco con los ejemplos de lo que se está aplicando alrededor del mundo, les quería platicar con respecto a este es uno de nuestros clientes, estos son en el metro de Malasia, quienes están aplicando y que usaron precisamente toda esta captura de la realidad para ser capaces de generar esta malla y dar seguimiento a la obra a lo largo del tiempo. Ahora bien, con respecto a los siguientes elementos serían los componentes digitales y los componentes digitales, al igual que el contexto digital, tienen muchas aplicaciones. No solamente como el contexto sirve para una cosa, el contexto sirve para geolocalización, para análisis, para machine learning, seguimiento, etcétera. Igual, los componentes digitales también tienen muchas aplicaciones. Durante las operaciones, por ejemplo, los componentes pueden dar información acerca de lo que se está trabajando con el activo, los torniquetes pueden dar información de cómo está pasando. Todos estos son elementos con los que cuenta las soluciones de Bentley, que en este caso es Open Buildings Station Designer. Son elementos que ya vienen precargados, que ya vienen preconfigurados de manera tal que nosotros nos podemos ajustar
para generar los elementos propios de una estación, ¿no? Como son, por ejemplo, torniquetes, relojes, vallas, escaleras, taquillas, etcétera. Todos estos elementos ya vienen precargados y se pueden utilizar inmediatamente una vez que se cuenta con la herramienta. No solo en la fase de operación, sino también en la fase del diseño, ¿no? Cámaras, por ejemplo, de vigilancia, etcétera. Todos estos son elementos que ya vienen precargados. Y los elementos, además de ellos, se pueden también parametrizar, se pueden personalizar de acuerdo a como nosotros queramos, como nosotros necesitemos. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de una rejilla de ventilación donde se está seleccionando cómo se puede trabajar para generar con el mismo elemento las distintas rejillas con las que contamos, ¿no? Se pueden cambiar las dimensiones de estas rejillas, se pueden cambiar la apertura también entre estas rejillas. Todo esto son creados mediante elementos paramétricos, de tal manera que se pueden ir ajustando conforme nosotros vayamos avanzando en el diseño de esta solución. Entonces, los elementos no se quedan únicamente aquí, también contamos con la incorporación de otras bibliotecas o el Component Center que nosotros le llamamos, donde ofrecemos múltiples elementos. Si bien Open Buildings Station Designer ya tiene precargados los elementos más comunes para el diseño de estaciones, no está limitado a solamente los elementos de diseño para las estaciones, sino que también incluye acceso a toda esta biblioteca de componentes que nosotros podemos utilizar y consumir de una manera sencilla, ligándolo directamente desde el centro Connect, que le llamamos nosotros, hacia Open Buildings Station Designer, donde de la misma manera que en cualquier otra herramienta BIM, se pueden ver estos metadatos, estos componentes, este contexto y se puede incorporar perfectamente a la situación. Y igual, no estamos tan solo ligados a nuestros propios componentes, sino también tenemos la capacidad de permitirnos la importación desde cualquier otro tipo de modelado, ¿no? Puede ser los archivos incluso de otras herramientas de nuestra competición, así como IFC, que es el formato más conocido de intercambio, y cualquier elemento adicional que nosotros no contemos o que queramos añadir o personalizar, se puede crear, se puede modelar, se pueden llevar sus metadatos, creando toda la familia de objetos para el diseño de las estaciones. Entonces, la utilidad de este gestor de datos es que permite que unifiquemos el diseño en todas y cada una de las estaciones. Si nosotros limitamos el acceso a nuestros usuarios únicamente a ciertas bibliotecas de datos y permitimos que usen únicamente ciertos formatos, es una manera más fácil de unificar el diseño y permitir la revisión de todo esto. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos nuevamente este tipo de componentes que nosotros tenemos. En este caso es un torniquete, tiene todas estas definiciones, se puede personalizar, se puede cambiar los colores, se pueden cambiar las propiedades, se pueden agregar propiedades adicionales, como por ejemplo un número de inventario, para a la hora de las operaciones y mantenimiento tener un control mayor sobre lo que está ocurriendo en el gemelo digital. El gemelo digital, en la medida en que sea más cercano a la realidad, nos va a apoyar mucho mejor con todo este manejo de la realidad. Y estos objetos sirven, como les comentaba al principio, como los componentes, como el contexto, perdón, para múltiples propósitos. No solamente sirven para la creación de este modelo, para la construcción, sino también son totalmente renderizables. Incluso los elementos que nosotros traemos de fuera del catálogo se pueden renderizar de la misma manera que cualquier otro elemento o componente de la biblioteca de Open Buildings Station Designer. Y aquí vemos otra vez uno de los ejemplos con los que contamos, uno de nuestros usuarios, en este caso es la autopista de alta velocidad de Nápoles a Bari, donde podemos ver aquí todo lo que ellos están usando aquí en la parte de abajo, ¿no? Usan Descartes, usan GINT para la parte de la geotecnia, usan Open Buildings Station Designer, que es la parte que les permite el modelado y el diseño de esta estación, usan Open Rail Designer, así como ProjectWise para la coordinación o la generación de todo el seguimiento del proyecto y las Open Suites. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de las Open Suites. Las Open Suites es algo que hemos pensado
exclusivamente para el mercado latinoamericano. Son una serie, una colección de productos que les permiten a ustedes ser capaces de generar su propio gemelo digital, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos Context Capture, donde iniciaríamos la parte del contexto. Tenemos Open Rose Designer, que seguiría para la parte del diseño, y así nos seguimos hasta llegar, por ejemplo, a Syncro, que sería ya la parte del seguimiento y la construcción, así como los iTwin Services o los servicios de Design Review de iTwin, para ya generar el gemelo digital para poder ser capaces de interactuar y generar con nuestros clientes. ¿De acuerdo? Tenemos dos. Esta es la que está enfocada hacia las carreteras e incluye Open Bridge Designer, que es para el análisis y cálculo estructural de puentes. Y tenemos actualmente también la de Open Designer Suite, que sería para el diseño de edificaciones. Esos están centradas o sería el foco de ambas, una para edificaciones y la otra para el diseño de carreteras. Aquí, como pueden ver, en la de edificaciones incluimos Open Buildings Designer, pero todas tienen como base MicroStation, Synchro, Context Capture, como les comentaba, es muy importante para capturar todo el contexto, lo que estamos haciendo. Y aquí está lo que yo les comentaba acerca del machine learning para los componentes digitales. Podemos educar al software a decirle a que identifique cuáles son, por ejemplo, en este caso, los termómetros, cuáles son las válvulas, cuáles son las bombas, cuáles son los sensores de presión o los medidores de presión. Y una vez que el programa ha aprendido a identificar en base a este gemelo digital dónde están todos estos elementos, ayuda a reconocerlos de una manera sencilla, sin necesidad de nosotros tener que meter mano a lo que está haciendo el contexto, ¿no? Aquí, por ejemplo, identifica los termómetros, identificó las bombas, los medidores de presión y de la misma manera terminando ya o cerrando un poco el ciclo de la cronología, con la cronología digital de los componentes que se suman al gemelo digital, está la parte de la simulación 4D y es aquí donde entra un poco ya en juego toda esta simulación de lo que nosotros estábamos platicando. Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de un edificio en realidad aumentada. Sé bien que no es el ejemplo de una vía o una estación ferroviaria, pero creo que podemos imaginarnos algo similar aplicado a las obras que nosotros estamos tocando en este momento. Y en la siguiente diapositiva, ahora sí ya vemos, como les comentaba, este es uno de nuestros clientes, la estación de Waterloo, que como les comentaba es una de las estaciones más concurridas del mundo. Aquí, por ejemplo, ven cómo se está simulando minuto a minuto cómo están operando las maquinarias. Esto es muy importante porque en la estación más concurrida del mundo, el hecho de tener que cerrar una vía o de desalojar un par de trenes conlleva un volumen muy grande de peatones que se vea afectado y una operación sumamente reducida. Entonces, lo que hicieron en este caso para poder hacer estas reparaciones y estas expansiones durante el tiempo que vemos aquí abajito en la pantalla fue simular, antes incluso de llevar las maquinarias al campo, minuto a minuto, cómo se iba a comportar todas estas maquinaria que estamos viendo, cuáles iban a ser los minutos o las horas de excavación, cuáles eran las vías que se iban a ocupar o a desocupar, cómo lo íbamos a almacenar los trenes, por ejemplo. Entonces, ayudó mucho a ellos a reducir al mínimo necesario, a lo que realmente se necesitaba, el tiempo de ocupación de estas vías. Y esa es una de las ventajas de hacerlo mediante un gemelo digital, el hecho de que podamos simular no solo minuto a minuto, sino día a día, semana a semana, mes a mes, ir viendo cómo se va comportando nuestro gemelo digital y en función de ello tomar mejores decisiones, mucho más informadas, con muchos mejores datos de los que jamás podremos tener si operamos únicamente en un concepto PIM. Y de la misma manera, como les comentaba, todo el modelo no solo es algo para que se vea bonito, sino que debe ser algo que es útil. Todo el modelo BIM nos apoya en múltiples fases desde la concepción hasta la operación y mantenimiento mediante la adopción del gemelo digital. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver incluso cómo se está simulando la operación de toda la maquinaria de las grúas que estamos viendo aquí para ser capaces de definir inmediatamente cómo se va a construir esta parte de la estación. De la misma manera que sirve el modelo para la simulación y el análisis de la construcción, también sirve
obviamente para la generación de cantidades, para las especificaciones, para el modelado de todos los planos de detalle, si es que se quiere también hacer, una vez más, continuando en un proceso un tanto tradicional para generar todos estos cortes, detalles, planos, plantas, secciones, perfiles, etcétera. El modelo sirve a muchos propósitos, es multipropósito en el sentido de que no solamente es para que seamos capaces de generar estas fantásticas visualizaciones que vemos en pantalla, obviamente están muy bien, pero no es el único objetivo que tiene, ni tampoco el objetivo principal del modelo. El modelo realmente debe estar para apoyarnos, para darnos información, para generar mejores decisiones, más informadas en base a cómo estamos viendo el comportamiento del gemelo digital, cómo nuestros usuarios están reaccionando también, incluso ante las modificaciones que estamos nosotros haciendo, y en base en ello cambiar o tal vez ajustar el rumbo, continuarlo, interactuar mejor con ellos, mostrar mejor, por ejemplo, a los funcionarios, a los usuarios, a las dependencias, cómo se está invirtiendo el dinero de lo que ellos están pagando, ¿no? A nuestros clientes también se les puede mostrar dónde se está yendo la mayor cantidad de dinero. Todo esto tiene muchas aplicaciones, se puede incluso llegar a vincular con la parte de costos para ser capaz de generar una visualización acerca de la curva de gastos. Aquí vemos igualmente otra aplicación en nuestras herramientas, en este caso en la compañía paulista de trenes metropolitanos, en el metro de Sao Paulo. Ellos usaron nuestras soluciones para ser capaces de definir el desalojo de todas estas personas del metro, cómo van a interactuar, cómo van a subir, cómo se van a comportar en hora pico todas estas personas y en base en ello diseñar los espacios, no para tener mayores espacios. El uso de estas simulaciones peatonales no es para tener mayores espacios, sino para que no tengamos estos espacios poco utilizados, de lo que los peatones no utilizan en su totalidad, optimizar los espacios, agrandar un poco, por ejemplo, los espacios que se necesiten. Y todo esto se hace precisamente pensando en las personas. Al final, todas las estructuras que nosotros diseñamos están creadas precisamente para que sean usadas por personas. Y es aquí donde entra Legión, que actualmente permite crear todo este tipo de simulaciones, de análisis. Legión incluye muchas características, como es la capacidad de simular o ajustar el espacio personal de cada usuario. Obviamente no es el mismo espacio personal que una persona soporta, por ejemplo, en la India, que una persona que vive en el metro de Londres. Ambos tienen distintas necesidades en cuanto al espacio personal que ocupan. Y así puede ir avanzando el gemelo digital. Ahora, para avanzar de BIM hacia los gemelos digitales, me gustaría platicar ahorita un poco con ustedes cómo es que puede apoyar a todas las fases de la construcción, desde la concepción hasta la operación y mantenimiento. Para ahí empezamos con la parte del diseño, que incluye la parte de la conceptualización. Nosotros le llamamos conceptioneering, un concepto una palabra que creamos mezclando dos palabras que son Conception and engineering, usándolo en el sentido más amplio acerca de innovar, ¿no? Y entonces usamos esta aplicación Conceptioneering como innovando en la conceptualización. Y aquí tenemos nosotras las herramientas de simulado, que sería la parte de Legion, y las herramientas de modelado, que sería la parte de Open Buildings Station Designer, para apoyar a toda esta parte del diseño. Y aquí podemos ver un poco de cómo trabaja Open Buildings Station Designer, los elementos que tiene precargado para lo que se ha usado. Open Buildings Station Designer no es una herramienta de BIM en general, es una herramienta enfocada 100% al diseño de estaciones, por lo que tiene toda la capacidad de generar no solamente elementos paramétricos, sino también estas formas orgánicas que nosotros vemos en pantalla, toda la capacidad de interactuar con OpenRail para la generación de estos túneles también. Todas nuestras aplicaciones Open interactúan perfectamente unas con otras, ya que todas usan el mismo formato que es DGN. No tenemos que estar preocupándonos por si es DWG, si es RBT, si es IFC, todas usan DGN y los datos que produce una se pueden consumir por otra. Y aquí vemos la parte que les platicaba acerca de que está dedicada 100% a esto. Podemos ver aquí la ubicación de los torniquetes, cómo se está modelando el espacio y en función a ese modelado del espacio que nosotros hacemos, se realiza la simulación de cómo operaría o cómo sería utilizado
por nuestros usuarios este espacio peatonal. Todo esto, como les comentaba, igual ligado dentro del mismo ambiente de interoperabilidad, de tal manera que podemos nosotros pasar de una aplicación a otra sin problemas. Y aquí vemos este análisis que se realiza, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí cómo actualmente parece que está operando de una manera correcta el diseño que hemos hecho, pero si lo analizamos, por ejemplo, ahora durante la hora pico, vemos que ya no está operando de una manera adecuada. Y ahora vamos a ver un poco de lo que les decía, que no es acerca de hacer los espacios más grandes, es simplemente acerca de optimizar lo que ya tenemos, reducir el espacio o los espacios que no son usados por los peatones o los operadores de los activos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo con este simple arreglo se puede añadir un torniquete más y reducir la congestión que veíamos en el análisis con anterioridad. Todo esto ligado nuevamente con el diseño que está hecho en Open Buildings Station Designer. Entonces, tenemos varias ventajas, la librería de elementos precargados, los componentes generativos que nos ayudan, por ejemplo, a generar de una manera sencilla todo en la parte de la cubierta, que es lo que ustedes ven aquí, para generar estas formas más orgánicas, generar este tipo de estaciones que puede ser mucho más atractiva a la vista, no solamente un espacio funcional. Realmente aquí hablamos de la fusión de la arquitectura con la ingeniería, el BIM, los componentes, las animaciones y todo eso hacia los gemelos digitales para ser capaces de generar un mayor entendimiento de cómo se está usando el activo, cuáles son los elementos, por ejemplo, que necesitan ya reemplazarse. Todo esto porque la estación, por ejemplo, nos puede tomar un par de años, 5 años, 10 años construirlo, pero el tiempo que será usada por todos los usuarios puede llegar incluso hasta 100 años y más si nosotros lo trabajamos adecuadamente con los gemelos digitales, de tal manera que podamos optimizar el funcionamiento de lo que estamos haciendo. Más allá del diseño está la ejecución. Nuevamente hacemos este juego de palabras, constructioneering, innovando en la parte de la construcción, y es aquí donde yo lo que les comentaba acerca de la unión del costo con la simulación 4D. Aquí, por ejemplo, en la gráfica de valor ganado que vemos abajo, podemos ver cómo lo que realmente se llevó más costo fueron las traves de los claros centrales. Obviamente, al ser más largos estos claros, requieren un mayor inversión para el montaje, para la fabricación de todas estas traves. Se puede integrar también durante la fase de la construcción esta simulación para que los obreros sean capaces de construir en base a la simulación de lo que están haciendo, que puedan marcar cómo va avanzando el proyecto, más allá de construido o no construido. Podemos ponerle múltiples estados en revisión, con errores por ser demolido, si es el caso, por ejemplo, y así vamos nosotros progresando para ayudarles a una mejor interacción, sobre todo entre la obra y la oficina, ¿no? Que es donde generalmente existe el mayor dolor de cabeza. Sabemos cómo se mueve la obra a un ritmo muy distinto a lo que se mueve la oficina, pero esta vinculación ayuda muchísimo a que los resultados de la oficina se vean inmediatamente en la obra y viceversa. Las decisiones que se toman en la obra sean inmediatamente visibles para todas las gentes en la oficina. Y ahora nos movemos hacia la parte del desempeño de la red de activo, las fases de inspección o inspectioneering, como le llamamos nosotros, nuevamente utilizando el mismo juego de palabras, innovando para la inspección. Y aquí, a ver, me regreso un poquito, vemos algunos ejemplos de cómo los gemelos digitales apoyan precisamente para la revisión, la inspección de todo lo que nosotros estamos haciendo. Aquí nuevamente vemos un ejemplo de otra estación, otra vía férrea que nos muestra cómo estamos nosotros trabajando ese gemelo digital. Esto ya hablando en un entorno de administración del activo, podemos ver aquí el modelo BIM, que como les comentaba, es una parte, sí, de los gemelos digitales, pero los gemelos digitales van más allá de únicamente el BIM. Aquí podemos ver cómo en este caso se genera esta revisión con estas observaciones, se le asigna a un responsable, este responsable recibe de manera automática, usando el mismo sistema para la administración del gemelo digital, que le ha sido asignado un problema o una parte a revisar, a corregir, a mantener, etcétera. Y podemos igual de la misma manera ver todos los incidentes
cómo se están resolviendo, cuáles ya han sido resueltos, cuáles faltan por resolver, ver si alguno de los responsables, por ejemplo, ha tomado alguna acción en cuanto a lo que se le indicó y tomar acción o hablar con ellos para ver qué es lo que sucede. Yendo un poco más allá y continuando con los que les comentaba un poco al principio, ya hablamos acerca del concepto de la ciudad digital, la interacción con los usuarios, el integrar todas las redes o los nodos de transporte. Y seguimos con este juego de palabras, ¿no? Operationeering, donde estamos innovando también en cuanto a la operación. Aquí vemos, por ejemplo, la ciudad de Gotemburgo. Entonces, aquí es lo que les comentaba yo un poco acerca de cómo están ellos aprovechando el gemelo digital precisamente para interactuar con todos los usuarios. Entonces, ya van muy avanzados en cuanto al concepto de smart cities o de ciudades digitales que estamos comentando. Aquí podemos ver, por ejemplo, los proyectos o las adiciones que planean hacer a su red de transporte y como pueden ver, todo es subterráneo. Ellos van manejando aquí la transparencia del terreno o del contexto digital. Pueden ver, por ejemplo, en este caso, dónde están los respiradores de cada una de los túneles y con esta misma red también les sirve para gestionar con sus usuarios cómo está operando la red, cuál es la demanda, cuáles estaciones, por ejemplo, están cerradas. Incluso, nuevamente aquí continuamos igual con otro ejemplo que si bien no es de una estación ferroviaria o de una red de trenes, es el gemelo digital que tiene Microsoft en sus cuarteles generales en la ciudad de Singapur. Aquí la aplicación o lo que se hace con el gemelo digital es que se genera un análisis de cómo se está ocupando cada uno de los cuartos, cómo se está utilizando la energía. El gemelo digital está ligado a la operación de tal manera que puede ajustar el flujo de aire acondicionado, cómo está fluyendo hacia ellos. Y aquí tenemos otro ejemplo nuevamente, este sí ya de una red ferroviaria, como les comentaba en Malasia, en Kuala Lumpur, es la línea KBMRT. Este sí se hizo pensando también totalmente nuestras soluciones con un gemelo digital en mente para la operación. Nuevamente vemos aquí algunas de las herramientas que fueron usadas: Open Buildings Station Designer, Open Rail Designer y las Open Suites para la generación de todos los caminos, todos los renderizados, las animaciones, el seguimiento de obra, la construcción. El hecho de trabajar en este tipo de ambiente interoperable hace que sea mucho más fácil para ustedes el estar más conscientes de todo esto. Y aquí les voy a mostrar un pequeño video acerca de lo que se está haciendo. Los malas, en los malayos, perdón. ¿Pueden oír mi audio? No, ¿verdad? No, no se oye. Vale, se los voy comentando entonces un poquito. Entonces, ahorita lo que estaba comentando precisamente es que la urbanización y lo que nosotros estábamos hablando un poquito al principio, lleva precisamente a la optimización de todo este diseño, de lo que estamos haciendo. Es necesario, como vemos aquí en pantalla, incrementar la eficiencia del transporte de las vías ferroviarias, como estamos viendo. Por ello, entonces, han decidido hacer una gran inversión para mejorar y ampliar esta red de infraestructura de transporte de vías férreas y lo hicieron precisamente usando nuestras soluciones. Nuestras soluciones precisamente les ayudan a manejar todo este gran volumen de datos que estamos viendo. No solo estamos viendo aquí que están usando las soluciones para vías férreas, sino que están pensando en un sistema integral donde se va a crear un hub o un modo de un centro de atracción para todas estas personas. Estamos hablando de centros comerciales, espacios que se rentan, aparte de todas las vías férreas, material rodante que estamos utilizando, el diseño de las estaciones. Aquí hablan un poco, por ejemplo, acerca de cómo BIP les ayudó a mejorar todo esto para entregar en el tiempo estimado y en el costo estimado. Realmente algo muy importante, creo que todos sabemos o nos ha pasado en algún momento, hablar cuando estamos un poco sobre costo y cuando estamos un poco retrasados en la obra, nuestras soluciones pueden ayudar precisamente a que esto no pase. Y este es un caso de éxito, ¿no? De lo que los maestros utilizaron nuestras soluciones para que sean capaces de generar valor agregado a todas las personas que viven y que usan estas vías, estos medios de transporte masivos.
Y ya un poco para finalizar acerca y cerrando todo el ciclo de vida de los gemelos digitales, me gustaría ya nada más para resumir lo que es un gemelo digital. Un gemelo digital es la representación de un activo físico, un proceso o programa que incluye su modelo tridimensional inteligente o lo que conoceríamos nosotros a este punto, por ejemplo, como BIM, que incluye o está continuamente monitoreado mediante sensores, levantamientos, cámaras, etcétera, que genera información basada en estos sensores que nos permite precisamente hacer análisis sobre todos los datos que estamos recogiendo, ver la línea del tiempo de cómo se está comportando el activo, realizar análisis como visualizaciones inmersivas, simulaciones, etcétera, con Bentley y sus soluciones para la digitalización de vías férreas, lo que nosotros ofrecemos son soluciones completas con múltiples aplicaciones para abarcar todos los ciclos de vida del activo, como les comentaba, no únicamente acerca de la conceptualización o el diseño, sino de todas las partes del activo. Es abierta de tal manera que siempre tenemos la capacidad de compartir todos estos datos. Es oportuna de tal manera que siempre podemos acceder a la solución en el momento que nosotros necesitamos. Es escalable de tal manera que puede acrementar o aumentar la capacidad de información que puede recibir, no solo en cuanto al modelo, sino en cuanto también a los datos que maneja y todo esto para llevarlo hacia un gemelo digital, poder avanzar tanto de BIM y de GIS hacia un modelo 4D que nos permita a nosotros operar con mejores resultados y precisamente está enfocada a resultados de tal manera que podemos entregar más con menos, aumentar la calidad, reducir el riesgo, los problemas que habíamos platicado en un principio. Y eh, hasta aquí llega mi presentación. Me gustaría agradecerles por su tiempo. Muchas gracias.